Buenas tardes, queridos estudiantes. A continuación vamos a hacer un repaso del teorema de Pitágoras para poder resolver la segunda parte de la actividad de esta semana. Recordemos que este teorema de Pitágoras está dado y se maneja solo en los triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Este teorema dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es decir, que si yo sumo o uno las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los catetos, me da igual al área construida de ese cuadrado en la hipotenusa. Como ustedes pueden ver ahí en el GIF, que es un modelo didáctico para explicar ese teorema de Pitágoras, nos damos cuenta que el agua que está en los cuadrados de los catetos, en esos cuadrados que se construyeron sobre los catetos, al pasarla al cuadrado construido sobre la hipotenusa, se completa de forma perfecta. Entonces, esto quiere decir, y en esto nos demuestra que ese teorema de Pitágoras, que en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ustedes ya han venido manejando este tema años anteriores, entonces vamos a hacer un repaso. Lo primero que yo debo saber de ese teorema de Pitágoras es que debo identificar catetos, que son los lados que forman el ángulo recto del triángulo, y son dos catetos. Adicional a eso, debo identificar que hay una hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo recto. Además de eso, tengo la fórmula, como ya la vimos en el GIF y la expliqué, que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y por último, este teorema se aplica solo en triángulos rectángulos, y para aplicarlo necesito saber la medida o la longitud de dos de los lados del triángulo. El triángulo tiene tres lados, tres longitudes. Yo debo conocer dos de esas para poder encontrar el lado faltante. Y recordemos que solo lo utilizamos en triángulos rectángulos. Independientemente de qué letras ustedes utilicen para escribir ese teorema de Pitágoras, necesito que recuerden lo siguiente. En todo triángulo rectángulo, si lo deseo aplicar, lo que debo identificar es los catetos y la hipotenusa. Catetos hay dos. Como se los dije en el mapa conceptual anterior, los catetos son los lados que forman el ángulo recto. Entonces yo lo primero que debo identificar es dónde está el ángulo recto, que generalmente se señala con este cuadrito. Entonces los catetos son estos dos lados que forman el ángulo recto. En este caso es A y B. Y la hipotenusa corresponde al lado opuesto al ángulo recto. Como acá está el lado ángulo recto, este es el lado opuesto, y esa va a ser la hipotenusa, que en este caso sería la letra C. La representa con la letra C. No importa qué letras ustedes utilicen, lo que deben recordar entonces es que los catetos al cuadrado, o sea, los cuadrados de los catetos, se suman. Entonces yo tengo que A al cuadrado, que son los catetos, más B al cuadrado, estos dos son los que yo voy a sumar, me da igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, catetos son los que se suman y eso me da igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto para que ustedes tengan en cuenta que así me den cualquier otra letra, lo que yo debo identificar y entender es qué dice ese teorema de Pitágoras. Entonces, en cualquier triángulo que ustedes le den, para revisar si se puede aplicar el teorema de Pitágoras, identifiquen que es un triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo recto de 90 grados. Y a partir de allí van a identificar catetos y la hipotenusa. En este caso, tengo que los lados que forman ese ángulo recto son X y Y. Entonces esos son mis catetos, y la hipotenusa es el lado que va a estar opuesto al ángulo recto, en este caso la H. Entonces la fórmula me quedaría, recordemos que se suman los cuadrados de los catetos y es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces no importa qué letra o con qué letras lo manejen, recuerden que lo que se suman son los cuadrados de los catetos
y eso equivale al cuadrado de la hipotenusa. Entonces siempre identifiquen el ángulo recto, el lado opuesto será la hipotenusa y los otros dos serán los catetos. Teniendo en cuenta esa información, vamos a resolver problemas o triángulos donde nos dan dos de las longitudes de los lados y nos piden que hallemos el lado faltante. En este caso entonces, recordemos que lo primero que ustedes deben identificar son los catetos y la hipotenusa. Según esta gráfica, entonces yo identifico que aquí está mi ángulo recto, o de 90 grados, por ende los catetos son 2,62 centímetros y 4,32 centímetros. Por consiguiente, la hipotenusa en este triángulo está representada por la letra C y es el valor que me hace falta. Escribo entonces el teorema de Pitágoras que dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Listo? Aquí donde está el más es donde coloco los valores de los catetos y eso es igual al valor de la hipotenusa, que en este caso nos queda C al cuadrado porque desconozco el valor de la hipotenusa. Ya lo que sigue es hacer las operaciones. En la calculadora entonces empezamos a hacer las potencias, a desarrollar esas potencias. 2,62 centímetros al cuadrado, entonces ustedes recuerden qué significa 2,62 por 2,62, que me da 6,8644 y centímetros al cuadrado me queda centímetros al cuadrado. Asimismo hago con 4,32 al cuadrado, que me da 18,6624 centímetros al cuadrado. Y esta me queda igual porque desconozco el valor de la hipotenusa. Una vez ustedes ya tengan los cuadrados de los catetos, lo que van a hacer es sumarlos. Y esa suma me da 25,5268 centímetros al cuadrado. Y en este punto lo que van a hacer es sacar raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque aquí necesito hallar solo el valor de la C y acá tengo C al cuadrado y para poder quitar ese cuadrado pues hago la operación contraria que es la radicación, en este caso raíz cuadrada, para que esto se cancele y me quede la C. Y acá en la calculadora lo que hacen es sacar raíz cuadrada de ese número indicado y nos da aproximadamente 5,052 centímetros. Recordemos que acá ya me queda centímetros porque esta raíz se elimina con este cuadrado y en cuanto al número pues lo hacen en la calculadora. Así de sencillo es que se hacen esos ejercicios del teorema de Pitágoras, en este caso en el que me faltaba encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces recuerden identificar ustedes en su calculadora cómo van a hacer esas operaciones. Entonces les muestro aquí. 2,62, yo tengo esta tecla que dice x al cuadrado, la oprimo, me sale el 2 al cuadrado y ahí obtengo el resultado que aquí les escribí. O puedo hacerlo de forma manual, 2,62 por 2,62 y me va a dar lo mismo. Listo, así mismo con el otro número. En el caso de la raíz, en unas calculadoras primero pide que escriban este radical y luego si el número que usted espera o al que usted desea sacarle la raíz cuadrada, en otros es al contrario, primero escriben el número y luego escriben raíz cuadrada, deben identificar cómo lo hace su calculadora y acá ustedes se dan cuenta que el resultado de esa raíz es un decimal infinito, no periódico, entonces yo escribo el aproximado, entonces yo tomé 5,052 centímetros. Listo, así se hace ese ejercicio. Veamos entonces, ustedes van a tener que resolver algunos problemas, no interesa de qué hablen, lo que ustedes deben hacer para guiarse en ese dibujo e identificar el triángulo rectángulo que se forma en esa situación, ya sea un árbol, ya sea una escalera, ya sea un edificio. En este caso entonces me dan esta figura y yo quiero saber cuál es la distancia entre el punto A y el punto C. Aquí veo que hay un faro y la distancia del faro al punto C me está señalando un barco, el barco azul.
Entonces supongamos que este problema me dice que halle la distancia entre el punto más alto del faro con respecto al barco, que se encuentra a 21 metros de la base del faro. Y adicional a eso me dicen que el faro tiene una altura de 21 metros. Yo entonces siempre debo, antes de iniciar a resolver los problemas, hacer un dibujo que me represente esa situación. Luego de eso voy a escribir catetos e hipotenusa. Debo identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. En este caso, ustedes como pueden darse cuenta, acá vemos el triángulo rectángulo y aquí veo el ángulo recto. Quiere decir entonces que 21 metros y 21 metros, en este caso que es la misma medida, son los catetos y la distancia entre el faro y el árbol me va a representar la hipotenusa, que ahí tiene la letra H. Entonces recordemos que escribo el teorema de Pitágoras, donde suma los cuadrados de los catetos, que en este caso pues dio la misma medida, y es igual al cuadrado de la hipotenusa, en este caso representada con la letra H. Posterior a ello, entonces, lo que yo debo hacer es desarrollar las potencias. 21 por 21, 441, igual al siguiente porque nos dio el mismo número de coincidencia en la gráfica. Cuando ya tienen los cuadrados de los catetos, suman esos resultados. En este caso están las medidas dadas en metros. Y en este punto recordemos que como yo quiero hallar es esa distancia h y tengo h al cuadrado, voy a sacar raíz cuadrada para que me quede despejada la h. Igual al otro lado, tal como se los indiqué, lo hacen en la calculadora. Raíz cuadrada de 882. Y de nuevo nos dio un decimal infinito no periódico, entonces lo aproximo a 29.69 metros. Como son problemas, recuerden que ustedes deben al finalizar o después del procedimiento escribir una respuesta que responda a la pregunta que le ha dado. Entonces en este caso yo escribiría la distancia entre el punto más alto del faro al barco azul es de 29,69 metros aproximadamente. Listo, ya vimos dos ejemplos en los que el lado faltante era la hipotenusa. Revisemos esto a ver cuál es el lado faltante. Identifico entonces mi ángulo recto está por aquí, lo que quiere decir que los catetos son 4 y la C, no me dan este cateto. Y la hipotenusa está representada con 12 centímetros. En este caso entonces lo que me hace falta es un cateto, pero igual aplico lo que les expliqué y lo que dice el teorema de Pitágoras. Yo sumo los cuadrados de los catetos, entonces sumo el cuadrado del primer cateto, que es 4 centímetros, siempre háganlo con estos paréntesis como he hecho en los ejercicios anteriores, y en este caso me queda c al cuadrado porque no me dan el valor, entonces yo escribo la letra que lo está representando ahí. Igual 12 centímetros al cuadrado. ¿Qué hago entonces? Voy haciendo las operaciones. En este lado me queda 4 centímetros al cuadrado, me da 16 centímetros al cuadrado. La C me queda igual y por aquí 12 al cuadrado me da 144. En este punto no puedo sumar estos dos valores porque desconozco el valor de la C. Pero yo sé que 16 más un valor aquí me da 144 o me debe dar 144. Entonces, como en este caso nos falta un cateto, no puedo sumar los catetos porque me hace falta ese valor, lo que yo voy a hacer es este valor del cuadrado del cateto, lo paso al otro lado, a restar. Este valor lo paso aquí a restar con la hipotenusa. Al hacer esa resta, entonces tengo que me da 128 centímetros al cuadrado, saco raíz cuadrada y me queda 11.31 centímetros aproximadamente. Entonces, el procedimiento es muy similar cuando me falta el cateto, pero entonces debo tener claro que como no puedo sumar los catetos, lo que hago es al cuadrado de la hipotenusa le resto el cuadrado del cateto que me dieron. Ya esta parte es la misma que la anterior. Después de hacer esa resta, sacan raíz cuadrada y ahí ya tienen el resultado. Recuerden escribir la respuesta. Entonces, en este caso, el lado faltante, que está representado con la C,
mide 11.31 centímetros aproximadamente porque no me dio de forma exacta. Veamos otro ejemplo. Aquí veo mi triángulo rectángulo, identifico el ángulo recto y me doy cuenta que los catetos son 4 y de nuevo no me dan el otro cateto, que está representado con la C. Y la hipotenusa es 5 centímetros. Entonces recuerden que escribo el teorema de Pitágoras sumando los cuadrados de los catetos, que me queda de esta manera porque no me dan el otro cateto. Soluciono las potencias, entonces de nuevo 16, la C me queda igual, C al cuadrado, y 5 centímetros al cuadrado me queda 25 centímetros al cuadrado. Como no puedo sumar los dos catetos porque desconozco uno, este valor del cateto lo paso aquí a restar con el cuadrado de la hipotenusa. Al hacer esa resta me da 9 centímetros al cuadrado. Seguidamente siempre voy a sacar raíz cuadrada y raíz cuadrada en este caso, entonces acá se cancela, me queda la C, raíz cuadrada de 9 me da 13 exacto, por eso escribo igual, y centímetros al cuadrado me queda centímetros. Entonces en este caso el cateto que me hacía falta tiene una medida de 3 centímetros. Muy sencillito. Recordemos entonces que en el video 1 les di indicaciones para desarrollar los 3 primeros ejercicios y en estos ejemplos y en este repaso del teorema de Pitágoras les he dado las indicaciones para los otros 3 ejercicios. En el cuarto deben hallar la medida de la X, es decir, el lado faltante. Entonces lo que ustedes deben hacer es mirar si el lado faltante es un cateto o es una hipotenusa. Para el 5 y 6 son problemas en los que para poder ubicarse les aconsejo primero que hagan el dibujo e identifiquen el triángulo rectángulo. En el 5 hablan de una bandera rectangular donde quieren decorar la diagonal de esa bandera. Y en el 6 hablan de una escalera apoyada en una pared. Entonces, si esta fuese la bandera, lo que quieren decorar es esa diagonal. Y si esta fuese la escalera, quieren saber la distancia del pie de la escalera con respecto a la pared. Estos dibujos son solamente ejemplos de lo que ustedes deben realizar en esta sección. Éxitos en su trabajo.